Siendo hoy 16 de septiembre del 2020, miércoles, estamos en la clase de lengua y literatura con primero de bachillerato. Una vez ya tomada la asistencia de los presentes, vamos a trabajar la parte del refuerzo para la prueba de diagnóstico, pero antes surgió una duda, la cual voy a compartir la pantalla para indicarles el código de la clase. Les indicaba también que tienen la prueba de diagnóstico, pero la cual deben de realizar una vez visualizado el refuerzo. El refuerzo, después de que lo veamos en clase, va a estar reposado en el modo. Aquí está el código, por favor, de lengua y literatura. Me indica, por favor, la señora. Ya, con mucho gusto. ¿Le retiro nomás? Sí, profe, ya. Entonces tenemos aquí el refuerzo del año anterior de lengua y literatura para primero de bachillerato. Esos son temas que ustedes visualizaron en décimo. Entonces son temas que ustedes tenían que ver en décimo y estos temas son en base al libro de Santillana del que ustedes manejaron el año anterior. Entonces tenemos aquí como primer tema los textos escritos en la India y en América Hispánica. Pero resulta de que antes de que existan los textos escritos, primero existió la oralidad de todos los pueblos. Luego al ver la necesidad de dejar un legado, de que las personas conozcan cómo fue la naturaleza en sus pueblos, qué animales tuvieron, la parte de cómo era el hombre con el ser humano, con la parte de la naturaleza, su convivencia, empieza este proceso de realizar, de pasar tus textos orales a textos escritos. Entonces tenemos primero el de la India. ¿Sí vieron este tema el año anterior? Pregunto, ¿sí vieron este tema el año anterior? ¿Sí me logran escuchar? Sí, Lizzie. Ya, ¿sí vieron este tema el año anterior?
Sí, Yo Licen. no recuerdo haberlo visto. Yo Ya, tampoco. ya. Ese es el primer tema. Bueno, se fue por las partes de las unidades y los temas más importantes y relevantes que tenían ustedes que enfatizar el año anterior. Y ese es el primer tema que tenemos aquí en la unidad 1 de ustedes en el libro de Santillana en décimo. Teníamos aquí los textos escritos tanto en la India como en América prehispánica. Un recorderis únicamente, tenemos los textos escritos en la India. ¿Quién nos ayuda con las dos primeras viñetas, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo dicen, Ya, muchas gracias. ya, los textos sagrados de India surgieron de manera oral, al ser, al ser contados a través de las generaciones, los versos originales sufrieron una serie de De modificaciones. modificaciones, perdón. Ya, muchas gracias. Entonces, como les manifestaba al comienzo, siempre se transmitía de forma oral de generación en generación. Pero resulta de que como iba esta parte de generación en generación, sucede lo que le pasa al teléfono roto. ¿Qué sucede al pregunto, ¿qué le sucede al teléfono roto? ¿Quién me dice? ¿Quién activa su micrófono y me dice qué le sucede al teléfono roto? Cuando cada vez va pasando más personas se va modificando. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces muy bien. El teléfono roto consiste en que va distorsionando la información. Entonces esto pasó con los textos orales de la India. Sufrieron esta parte de modificaciones ya que se iban transmitiendo de generación en generación, por la cual ellos decidieron pasarlo a la parte escrita. Entonces pasó de la oralidad a la parte escrita. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso y esto lo aceptaron todas la parte de los pueblos, de las tradiciones literarias. Entonces dijeron, vamos a dejar esta parte escrita para que ya no se vaya modificando y que vaya llegando miles y miles de años. Entonces tenemos aquí tradición literaria de India. ¿Quién nos ayuda con la tradición literaria de India, por favor? ¿Alguien que desea activar su micrófono? Entonces vamos, si no es voluntario, vamos a la dedocracia. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Desea participar? Yo, profe. Ya, muchas gracias. A ver, se encuentra entre las más antiguas del mundo. Sánscrito, lengua utilizada. El estudio y conocimiento resulta impredecible para conocer a fondo la filosofía, región, el arte y la historia. Muchas gracias. Filosofía y religión tenemos, ¿no? Entonces aquí hay un video sobre la lengua sánscrito que le llaman la lengua de los dioses. Entonces vamos a escucharlo, por favor, y a visualizar.
Listen, no se escucha nada. Sí, ya le voy a compartir con sonido, por favor. Regáleme un segundito, por favor. Ahora sí. A ver. Díganme un segundito, le coloco aquí el sonido para poderles compartir. La lengua de los dioses. El sánscrito, una de las lenguas. Ahí sí le escuchan el sonido. Sí, Listen. Sí, Sí, listen. Listen. Ya, muchas gracias. Lenguas más antiguas de la familia indoeuropea, es considerada la lengua de los dioses debido a la complejidad de su gramática. El sánscrito es una lengua antigua del grupo indoario de la familia indoeuropea, que floreció en el sur del continente asiático. Aunque los antiguos habitantes del norte de la India hablaban varios dialectos parecidos a lo que hoy llamamos el sánscrito clásico, en general, se considera que el sánscrito es una lengua escrita que ha funcionado como vehículo de expresión y comunicación entre líderes religiosos, brahmánicos y eruditos. El sánscrito es la principal lengua litúrgica del hinduismo, del jainismo y del budismo mahayana. La literatura escrita en estas lenguas es vasta y variada, y se ha expandido a través de muchos siglos. Podemos decir que ha gozado de publicación casi ininterrumpida desde el 1500 a.C. hasta la fecha. Que la unidad sea tu propósito, que armoniosos sean tus sentimientos, que serena esté tu mente. Texto extraído de los últimos sutras del Rig Veda. Los Vedas son los textos más antiguos en sánscrito y las escrituras más antiguas del hinduismo, y están escritos en sánscrito arcaico, al que muchos llaman justamente sánscrito védico. Las dos grandes obras épicas de la India, el Ramayana, la vida de Rama y el Mahabharata, el gran relato de los Bharatas, también fueron originalmente compuestas en sánscrito, aunque han sido traducidas a muchos idiomas regionales. Además de ser utilizado para temas religiosos, el sánscrito también fue el principal medio para propagar conocimientos sobre temas de lógica, matemáticas, astronomía y filosofía. Durante su larga historia, el sánscrito se ha escrito con el alfabeto Devanagari, así como con el alfabeto de varias lenguas regionales, tales como el bengalí del este de la India, el gujaratí del oeste y el tamil del sur. El alfabeto Grantha se diseñó exclusivamente para textos de sánscrito durante el siglo V después de Cristo,
bajo el reino de los Pallavas en el sur de la India. Hoy en día la literatura en sánscrito por lo general se publica en el alfabeto Devanagari, aunque aún hay textos en sánscrito escritos en alfabetos regionales en circulación. En su estructura gramatical, el sánscrito tiene parentesco con lenguas indoeuropeas, como el griego y el latín. Y esta es una de las razones por las que este antiguo idioma interesó enormemente y sigue interesando a los académicos europeos. Sin embargo, la gramática del sánscrito más reconocida la escribió Panini, un gramático de la India que vivió alrededor del 400 a.C. y formuló las 3.959 reglas del sánscrito. ¿Y por qué la lengua de los dioses? Muchos dicen que el sánscrito es la lengua de los dioses porque desde hace casi 4.000 años se le ha utilizado para alabar a las diferentes deidades. Los mantras y cánticos que recitan los hindúes, budistas y jainés en su mayoría fueron compuestos en sánscrito. Durante gran parte de su historia, el sánscrito fue un idioma de religiosos de casta alta, al cual el público general no tenía acceso. Y los gramáticos, literatos e historiadores del sánscrito se jactan de que esta es la lengua de los dioses, porque su gramática es tan perfecta y difícil que sin lugar a dudas es para los dioses y no para los humanos. En 1947, la India se dividió en dos países, uno con mayoría hindú, la India, y otro con mayoría musulmana, Pakistán. Desde entonces, en la India ha surgido un nuevo interés por revivir el sánscrito, por lo que se ha incorporado al hindi, que es la lengua más importante del norte de la India, y a otras lenguas de este país. Esto se debe en gran parte a que la gente asocia el sánscrito con el hinduismo y con la historia antigua de la India, es decir, la que precede a la presencia musulmana en la India. De esta manera, el sánscrito ha sido involucrado, quizá involuntariamente, en las disputas políticas modernas. Sin embargo, muchos académicos y aficionados del sánscrito opinan que la lengua de los dioses no debe ser utilizada para dirimir controversias. A mediados del siglo XX, luego de la división de la India en dos países, se mostró gran interés en incorporar el sánscrito al hindi, la lengua más importante del norte de la India. Glosario. Algunos términos en sánscrito. Chakra. Cada uno de los 7 centros donde, según los hindúes, se concentra la energía del cuerpo. Dharma. Significa religión, ley natural o misión en casi todas las religiones de origen védico. Hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Se refiere a un deber ético y religioso que todo individuo tiene asignado desde el nacimiento. Se denomina Dharma también a la doctrina creada a partir de él. Gurú. En el hinduismo, maestro espiritual o jefe religioso. Karma. Esta palabra significa acción. En origen se refiere a la idea hinduista de que nuestras acciones determinan, positiva o negativamente, la futura felicidad en un ciclo de causas y efectos. Hoy, el concepto es más bien una percepción de buena o mala suerte ganada a pulso, más que una idea de espiritualidad. Gracias.
¿Ahí me logran escuchar? Sí, listen. Sí, ¿Ahí de pronto me logran escuchar? sí, listen. Sí, bien. Y y ahí de pronto, Ahí. Sí, listen. ya, muy amable, gracias. Decía que hay un Ángelo que no tiene apellido, por favor, active su micrófono y me ayuda con la lectura. Yo, Sangachi. Ya, por favor, ayúdenos con los 2 viñetas sobre la Ya. parte de oración, que es oración. Ya, es la mínima unidad del habla con sentido completo. Pueden ser simples o compuestas, número de predicados. Ya. Listo, muchas gracias. Yo le coloco así entre paréntesis, pero entonces sería según el número de predicados, pueden ser simples o compuestas. Entonces tenga presente que la oración es la mínima unidad. Vamos a oraciones simples. La oración simple solamente es la que presenta un solo verbo personal o conjugado. Si presenta un solo verbo personal o conjugado, estamos hablando que es una oración simple. Vamos a ver unos ejemplos. El primero tenemos, la máquina desarrolla tejidos humanos en materias biosintéticos. Entonces tenemos el verbo que vendría a ser desarrolla, que aquí ya está conjugado, porque el verbo sería ¿cuál? Si desarrolla, lo convertimos en verbo, ¿cómo sería? En verbo en infinitivo. Desarrollar. ¿Quién activa su? Ya, muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí el segundo. Mi abuela me cocinó fideos con estofado. Tenemos aquí el verbo conjugado que es cocinó. ¿Cuál sería el verbo en infinitivo? Cocinando. Cocinar, muy bien, muchas gracias. Tenemos el tercero. Damián se cortó el cabello. El verbo conjugado que tenemos es cortó. ¿Cuál sería el verbo como tal en infinitivo? Cortar. Cortar. Muy bien, gracias. Tenemos aquí el cuarto ejemplo. Mañana tenemos el campeonato. El verbo conjugado es tenemos. ¿Cómo quedaría en verbo en el infinitivo? Tener. Ya, muy bien, tener. Y si manejamos un solo verbo conjugado o un verbo personal, viene a ser una oración simple. Tenemos aquí las conjunciones. No manejo muchas definiciones porque muchas veces confunden las definiciones, pero las conjunciones tenemos aquí, son palabras invariables que en una oración relacionan entre sí. Entonces tenemos aquí relacionan entre sí. O ayudan a realizar unas construcciones de la misma función sintáctica. En pocas palabras tenemos aquí que las conjunciones nos ayudan a relacionar o a construir estas oraciones. Que debido al significado existen estas 5. Según las conjunciones tenemos conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, causales. Tenemos aquí la primera, dice Juan y María. Todo lo que está en negrilla viene a ser las conjunciones. Sol e Ignacio. Aquí no les gusta ni el frío ni la lluvia. Esta conjunción copulativa viene a ser, indica una unión, porque aquí tenemos Juan y María. Entonces la I nos viene a indicar una unión. Sol e Ignacio, ya saben que no podemos poner la I porque antecede otra I. Entonces tenemos Sol e Ignacio. Entonces nos está indicando otra unión. No les gusta ni el frío ni la lluvia. La unión sería el ni, que está hablando sobre el frío y la lluvia. Tenemos las disyuntivas, que nos da opciones entre 2 o más posibilidades. Vamos al cine o
al teatro. Tenemos adversativas, jugaron mal, pero ganaron. Estas adversativas lo que nos ayudan es oponen entre dos elementos y establecen una objeción. Tenemos aquí, no quiero molestar, sino ayudar. Las consecutivas expresan una relación de consecuencia entre dos elementos. El ejemplo sería, llueve, así que deberíamos llevar paraguas. Entonces aquí está la relación entre una consecuencia. Entonces si llueve, si no llevo paraguas me voy a mojar, entonces llueve, así que deberíamos llevar paraguas. Las causales indican causa o razón. Llueve mucho porque estamos en invierno. O hace demasiado frío porque estamos en invierno. O hace demasiado calor porque estamos en verano. ¿Dudas o preguntas sobre la parte de las conjunciones? No, listen. Gracias. Entonces tenemos aquí preposiciones. Estas preposiciones funcionan como enlace. Siempre va a haber un enlace. Entonces funciona como un enlace entre el núcleo y su complemento. El ejemplo que tenemos aquí, la buena vida de una flor. Entonces estamos hablando de la coliflor y estamos hablando de la buena vida. Mi respeto para ambas especies. Tenemos las preposiciones que son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Y eso tenía que habérselo, le habían dicho, tenían que haberle dicho a usted que se aprenda esto de memoria para que usted sepa cuáles son las preposiciones. Y usted la saberla de manera, aunque no se maneja de manera memorística, pero por medio de decirla de manera rápido, como que fuera un trabalenguas para que usted las tenga presentes. ¿Dudas o preguntas sobre las preposiciones? Recuerde que las preposiciones se utilizan como enlace, siempre entre enlace entre un núcleo y un complemento. Tenemos aquí parafrasis o parafrasear. Parafrasis es cuando nosotros reescribimos un texto leído, pero utilizando nuestras propias palabras. Esto normalmente le conocemos como parafrasear. ¿Ustedes vieron parafrasear o parafrasis el año anterior? Pregunto. Yo no, Liz. ¿Es nueva o estuvo el año anterior en el colegio? Soy nueva. Ah, ya, muy bien. ¿Alguien de pronto que haya ya conocido esta palabra, que lo haya visto en clase? Así sea que no la hayan visto o si la hayan visto, por favor activen sus micrófonos. Si la han visto, no la han visto, activen sus micrófonos, por favor. A ver, le pregunto a Camila Luna. Camila Luna, ¿está por ahí? Listen. ¿Vio usted el año anterior parafrasis? Sí. ¿Ya usted es nueva o estuvo No. el año anterior? Estuve el año anterior ahí. Ya, ¿y cómo hicieron algún ejemplo, alguna actividad de parafrasis? No recuerdo. Ya, alguien levantó la mano, bien pueda, active su micrófono, la persona que haga. No recuerdo haber visto la materia como materia la parafrasis, pero sí hemos hecho trabajo sobre eso. Ya, muchas gracias. ¿Es nueva o es antigua? Soy antigua.
Ya, muchas gracias. Entonces tenemos aquí paráfrasis. Consiste en lo siguiente, le doy lectura a algo y lo que hago es escribir sobre lo que leí, pero utilizo mis propias palabras para que no exista lo que le llamamos plagio. Entonces, yo leo, entiendo algo y lo que entiendo lo voy a plasmar, pero no puedo cambiar la forma original de lo que tiene el autor. Entonces, si el autor está hablando de la parte de lo que vimos ahora, de los textos escritos, de la literatura de América prehispánica, no puedo venir a hablar de los textos orales. Entonces, porque eso sería cambiarle lo que el autor inicialmente quiere manifestar. Entonces, leo, escribo con mis propias palabras sin cambiar la idea del autor. El otro tema que vamos a visualizar es el siguiente, son variedades lingüísticas, pero de sociolectos. ¿Vieron el año anterior variedades lingüísticas? Active por favor su micrófono. Sí, Lice. Ya, ¿cuántas variedades lingüísticas vieron el año anterior? ¿O cuáles recuerda? El sociolecto, el cronolecto, el dialecto y no recuerdo más. Ya, muy bien. ¿Alguien más que recuerde? La estudiante que manifestó del sociolecto, del cronolecto, ¿tiene ahí a la mano su cuaderno? ¿O es de los que se acuerdan o tiene a la mano su cuaderno? Ahorita ya lo busqué. Ya. ¿Qué nos puede decir sobre las variedades del cronolecto, la estudiante que había participado, por favor? ¿Qué tiene ahí en sus apuntes? ¿En qué se basa las variedades lingüísticas del sociolecto? El cronolecto se adecua a la situación. Puede ser formal o informal. Ya. ¿Y alguna característica importante del cronolecto? ¿Tiene ahí anotado alguna característica importante? Que se puede utilizar en situaciones coloquiales y familiares usando un registro informal. Ya. Muchas gracias. Una pregunta, ¿todos firmaron todos llenaron la asistencia o alguien falta, por favor, por llenar la asistencia? Bueno, si nadie opina, me da a entender que todos llenaron la asistencia. El último tema que vamos a visualizar es el sociolecto sobre las variedades lingüísticas. Entonces, por favor, esté pendiente de este video que vamos a visualizar.
vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de lenguaje, ¿ya? Bueno, ya habíamos hecho en la clase pasada lo que era el dialecto, ¿verdad? Decíamos que el dialecto tiene que ver con la zona geográfica, ¿no? De acuerdo al lugar en que estamos o que nos encontramos, tiene su propia forma de hablar, su forma peculiar de pronunciar, de decir sus palabras, de repente variar en significados, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el sociolecto. Y el sociolecto pues ya tiene que ver no con lo geográfico, sino más bien con, digamos, con lo social, ¿ya? Por eso se dice su nombre, miren, sociolectos, porque esto ya tiene que ver con lo social. Ya chicos, con las diferentes formas de hablar o de utilizar las palabras en las diferentes clases sociales o en los diferentes estratos sociales. Miren, vamos a ver un ejemplito. Y dice, no vale, es injusto y chimbo que nos atrase el intensivo. Acá están hablando muy, digamos, en confianza, una pareja de amigos, ¿verdad? En donde pues para ellos dice es injusto y chimbo que nos atrasen, ¿no? El intensivo, o sea, que fácil que este curso se corte, digamos así, ¿no? Esa es una forma peculiar de ellos por ser jóvenes. Ahora, pero uno de ellos no se va, digamos, no va a hablar así con una persona que es autoridad, ¿no? Va a utilizar otro tipo de palabras. Miren, y dice, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre, ¿no? Entonces, pues, una forma diferente de hablar acá y hay más respeto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya el señor decano es otro nivel para él. No es la misma confianza que tiene con su amigo. Y ahí vemos, pues, ¿no? Dice que el sociolecto tiene que ver de acuerdo, o sea, la manera de hablar de acuerdo al sector sociocultural donde te encuentres, ¿no es cierto? Así es. Miren, y el sociolecto, pues, se divide en 3 niveles. Tenemos superestándar, estándar y subestándar. En la superestándar vamos a encontrar la lengua literaria, que acá la usan pues los literatos, ¿no? Ellos son muy cultos, utilizan una diversidad de sinónimos que muchas veces las personas que leen estas obras tienen que recurrir a un diccionario. Tenemos la estándar, en donde vamos a encontrar la lengua culta y la lengua coloquial. Aquí encontramos pues grupos sociales donde, por ejemplo, en la culta están los profesionales, ¿no? Utilizan lenguajes más o términos más concretos a tu profesión, ¿no? Dice que es una de las lenguas más estudiada, ¿verdad? Y la coloquial, pues, es personas que están en tu entorno, que son de mucha confianza, ¿no? Como tu familia, como tus amigos. Y la subestándar están los grupos de la lengua popular y vulgar. La popular se refiere a las lenguas juveniles, por ejemplo, ¿no? En donde se va a hablar, dice, ustedes los jóvenes, de acuerdo a su edad, ¿no? De acuerdo a su edad tienen una forma peculiar de hablar, sus palabras son diferentes, ¿no? E incluso a las que hablan con la familia, pero simplemente lo van a hablar ahí, en esa época nada más del colegio, ¿no? Cuando llevan a la universidad es diferente. Y está también la lengua vulgar, ¿no? En donde ya vamos a encontrar personitas que no tienen acceso a los estudios, ¿no? Mayormente dice personas que también no han estudiado, ¿no? Como personitas mayores que vienen de la sierra, por ejemplo, ellos no estudian, entonces están en la subestándar, pero no quiere decir vulgar. En la vulgar es donde se utiliza groserías, ¿verdad? Y mayormente están los chicos, pues, que no tienen nivel educativo. A ver, veamos ejemplos de la lengua superestándar, ¿no? Ahí les decía que están los literatos y todas sus obras literarias, ¿no? Toda su producción literaria. Ellos son los únicos que están en la lengua superestándar. En la lengua estándar, ya les decía, que está el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. Coloquial, ¿por qué? Porque es una lengua familiar, o sea, donde tú hablas o conversas de una manera tanto con tus padres, con tus hermanos o con amigos, ¿no? Porque le tienes mucha confianza. Como dice, pues,
Cambia esa cara. ¿Quieres? Soy uña y mugre. Te pasas. Ponte las pilas, ¿no? Entonces es coloquial, es permitido. El lenguaje culto, como ya les decía, es una lengua de alto conocimiento. Se manifiesta claramente en la escritura. Así es. Y a veces es modelo de corrección para los demás niveles. Así es, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros cometemos una palabrita al pronunciar un error, por ejemplo, decimos aiga, cuando en realidad es haya, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que ya te corrige la pronunciación está en este lenguaje culto. Y por último, pues tenemos a la lengua subestándar, como les decía, la popular, en donde está usada por los jóvenes como ustedes, donde usan bastantes jergas, ¿verdad? Y también tenemos a la lengua popular, ¿no? En donde acá hay personas que utilizan pues términos totalmente groseros, ¿no? Que no se pueden usar en absoluto en la lengua estándar, ¿verdad? Es un léxico muy restringido, dice, ¿no? Entonces acá hay personitas, o digamos ya que no tienen nivel educativo, ¿no? Entonces ahí están en la lengua vulgar, ¿ya? Tenemos también el idiolecto, que es la forma peculiar de cada individuo al momento de hablar, ¿no? O sea, cada persona tiene su propia forma de hablar, sus propias características. Algunos podrán ser más serios, otros podrán ser más chistosos, otros podrán ser más rectos, ¿no? Veamos, por ejemplo. Dice, ¿no? Esta variante, o sea, el idiolecto también le podemos llamar variante diafásica. Esta variante se refiere a la situación contextual individual, es decir, es la proporción personal de la lengua en grupo reducido. Por ejemplo, hola mi osito, te quiero mi peque. Entonces es una forma peculiar de hablar de cada uno de ellos, ¿no? Y por el último, pues tenemos el idioma, que es el conjunto de normas, de signos lingüísticos que habla una determinada comunidad. Y en nuestro Perú, pues nuestro idioma oficial o nuestras lenguas oficiales van a ser el español, el quechua y la aymara. Así es, chicos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Esto es sobre las variedades lingüísticas sociolectos. ¿Sí me logran escuchar, por favor? Sí, licenciada. Ya, muchas gracias. Estas variedades lingüísticas sociolecto también tienen que ver el contexto en el que se maneje cada conversación. Es importante, como ustedes observaron en el ejemplo, un contexto estaba entre compañeros o amigos y el otro contexto ya estaba entre autoridades. Y también se manifiesta que no puede hablar usted si está adelante de sus padres, no se va a expresar de la misma manera que si estuvieran solo entre amigos. Inclusive si usted está con algún familiar, no se va a expresar de la misma manera como se expresa cuando están los amigos solos. Entonces, si están entre los amigos solos, pueden utilizar la parte de las jergas, pero si ya se encuentra un adulto o un familiar, no se va a expresar de esa manera. Entonces, tiene que ver bastante la parte de los contextos. Y esto es todo lo que va a haber el repaso. Un breve repaso, un breve refuerzo sobre lo que ustedes tenían que haber visto el año anterior. Como les digo, son las partes más importantes, más relevantes, las que ustedes tenían las que vimos el día de hoy. Para ello nos vamos a dirigir ahora a Edmodo. Vamos a dirigirnos a Edmodo y teniendo en cuenta la conectividad de ustedes, ya cerramos ahorita aquí la clase que fue el refuerzo. Recuerde que también va a reposar el refuerzo en Edmodo. Entonces, debido también a la conectividad de algunos de ustedes, es la razón por la que vamos a cerrar ahorita la clase y se van a dedicar únicamente a la prueba de Edmodo. ¿Dudas o preguntas? La prueba de Edmodo es de opción múltiple.
y está en Edmodo, no está con un enlace, no está aparte, está dentro de Edmodo. ¿Dudas o preguntas, por favor? No, listen. Entonces, por favor, con esto terminamos la clase del día de hoy. Lo que les manifestaba era sobre la parte de la conectividad de algunos de ustedes, es la razón por la que vamos a dirigirnos directamente al modo y con esto ya iniciamos la próxima semana, ya clases con el libro de la unidad 1. Entonces, al no haber dudas o preguntas, les agradezco mucho su asistencia y recuerde que este va a ser el enlace de ahora en adelante para las clases. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a manejar únicamente con este enlace. ¿Sí? Por favor. Si de pronto en algún momento no envío el enlace, ya saben que el enlace ya reposa en su WhatsApp. No hay ningún inconveniente. Y con este enlace nos vamos a manejar. Entonces les agradezco mucho su asistencia. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego. Vayan a hacer la prueba de diagnóstico. No se vayan a olvidar. Hasta luego. Hasta luego, Listen. No, mi amor. Ahora sí, buenos días, mami y la mami.